Bueno, teníamos lo que son las interfaces y lo que es la herencia. Después tenemos los tipos de relaciones. Tenemos la relación de conoce a, que es cuando tenemos, eh, a ver, atributos que son de un tipo de otra clase. Por ejemplo, tenés una clase mazo de cartas que dentro tiene una lista de cartas y la clase carta es otro objeto. Entonces, ¿qué tenés? Acá tenés la clase mazo que tiene una lista de cartas. En este caso es como es uno a uno, uno a muchos, tenés una, eh, un mazo y muchas, el simbolito asterisco significa muchos, cartas. Y para el otro lado tenés una carta que tiene un mazo. Se lee, a ver, de donde partís hacia el otro lugar, se le presta atención al número, digamos, al número o a la representación que tiene. En este caso es clase A, no se le presta atención al uno de acá para acá, es una clase A, muchas clase B, y después una clase B, una clase A. Es medio confuso Pero esta ahí es parte. como que la relación que pones es la de la clase A la B, Claro, porque la cardinalidad cambiaría en el sentido contrario. exacto. Es decir, tenemos en este caso el ejemplo del mazo de cartas. Entonces es asociación, conoce a. Después tenemos el usa, que es cuando ya tenemos una relación temporal que se representa similar a la implementación con la línea punteada, pero no tenemos un triángulo, sino tenemos las dos flechitas. Esto es similar para las interfaces, pero es para representar parámetros de métodos o variables locales. Y después tenemos lo que es agregación. Bueno, acá también te lo tomas como la lista de objetos. Es medio complicado diferenciarlos. A mí todavía me cuesta un poco, pero hace referencia casi todos a lo mismo. Cómo esta clase se relaciona con la otra. Eh, Tips para un buen diagrama de clases. Bueno, acá te dejan algunos El tips. rombito ese de la última que presentaste, Sí, ¿qué significaría? bueno, este es el que representa bien las listas, es decir, como dice acá, lista de objetos de otra clase. Este representa que pueden ser muchos. Ahí está mi error. Este es el que guarda una lista y este es el que guarda uno, pero pueden ser muchos. Es decir, que este va a ir cambiando, puede ir cambiando. Este también, pero este guarda varios y este uno solo. Son similares estos dos. Este representa lista de objetos de otra clase. Creo que ahí los mareé. Perdón. Después, ¿qué más tenemos? No, no hay mucho más. Dentro de lo que va a ser la materia, la cursada, los diagramas no van a tener que hacerlos ustedes por lo general. Por lo general los vamos a dar nosotros y nos vamos a apalancar de los diagramas para explicar. Pero no es que van a tener que hacer uno ustedes desde cero. Lo que sí, que quizás pueda haber una actividad donde le den un diagrama y tengan que analizarlo y generar el código. Pero tampoco es que va a ser que van a tener que hacer todos ustedes de esto y ni implementarlo constantemente. Nos vamos a basar más en el dominio, en lo que es el texto, que en el diagrama. A ver, no sé si ya subieron lo de la semana que viene, porque si lo suben, ahí se puede ver. No, todavía no. Bueno, quedó alguna consulta en base a esto, si no, hacemos un ejemplito ahí de cómo se aplicarían estos mismos ejemplos en Java. A ver.
Crear un proyecto de cero. Create Java Project. Maven. No sé si se ve bien. Vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Norquetype. .edu. .unabur. .objetos 2. Ejemplo. Relaciones. Ponerlo acá. Abrir este proyecto. Ahí estamos. Bien. ¿Qué vamos a crear en principio? Como teníamos ahí el ejemplo de los socios. Vamos a crear Java Package socios. Vamos a crear una clase abstracta socio. Vamos a hacerlo. Tenemos que el socio tiene un monto de cuota. Get monto cuota. No presté atención a esto, a ver. Es público y devuelve un big decimal. Y acá tendría la lógica de ¿qué dice? Debe retornar, bueno, return, ponerle un número. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo para que no moleste eso, porque no viene al caso la lógica. Después, retirar libro. De vuelta es público. Era void. Iniciar, retirar libro. Y pagar. Listo. Ahora vamos a crear un socio vitalicio. Acá. New Java File Class. Socio vitalicio. ¿Qué va a hacer? Va a heredar con la palabra extends de socio. Y en este caso, si nos ponemos a ver, tiene el get monto cuota, todos. ¿Qué podemos hacer? Podemos sobreescribir el método o podemos ya utilizarlo. Por ejemplo, venimos acá al main y vamos a crear un socio. Socio 1 igual new socio. No nos debería dejar porque es una clase abstracta, pero si creamos un socio vitalicio, va a hacer la importación. Este también tiene que importar. No estaría funcionando la importación. Ahí está, ahí importamos los dos. ¿Qué estaríamos creando? Estaríamos guardando un espacio del tipo socio para crear un socio vitalicio.
Si nosotros ahora entramos a socio 1 y le preguntamos qué conoce, nos va a decir que conoce el get monto cuota, que nos va a devolver el 0 que teníamos en el socio. Vamos a poder pagar y poder retirar el libro. Hasta ¿Eso acá. por qué main y no? Es porque es una clase aparte que lo utilizo para el ejemplo. Ah, Se puede igual probar esto mismo desde los tests. No sé si los vieron ya esta semana. En los tests, no, no, la verdad que los test está como bastante no, 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 no explicaron bien test todavía. bueno, en los tests también lo podríamos ver. Espera que tengo el POM vacío. Vamos a aprovechar, estamos acá y vamos a traer el POM de acá. Vamos a semana 2, donde les compartí lo del taller. ¿Dónde está el POM, 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 POM? Acá. Tenemos todo lo que hay que pegar en el POM. Copiar. Pegar. Esto no lo vamos a utilizar acá. Vamos a cortarlo y vamos a crear un test para socio. ¿Cómo podemos crear unos test? Podemos hacer clic derecho en la clase en la que estamos queriendo crear el test, venir a Source Action o acciones de código fuente, generar test y ahí respetar el nombre. ¿Por qué? Porque nos va a crear el mismo directorio de carpetas, ar.edu.naur. O sea, lo mismo que tenemos acá, pero lo va a crear en test, y a la clase, como es socio, le agrega la palabra test. Le damos enter. ¿Qué queremos testear? El get monto cuota. Si queremos testear todos, podemos seleccionar todos. Le damos OK y nos creó todo el mismo directorio de carpetas como acá y nos creó el archivo test. ¿Qué podemos hacer acá en test? Lo mismo que hacíamos en Wolof, probar parte de nuestro código. En este caso, lo que vamos a hacer es probar lo que habíamos creado recién, que es crear un socio. Y vamos a probar si devuelve lo mismo que en socio. Por ejemplo, el monto cuota debería devolver 0. Vamos a testear. ¿Cómo se testea? Con assert. Tenemos diferentes. Hacer equals. Y vemos que socio 1 punto get monto cuota es lo que quiero averiguar cuánto me devuelve. ¿Y qué me tiene que devolver? Me tiene que devolver 0. Si esto es igual a esto, funciona. En realidad va al revés. Es 0, primero va lo que espero que devuelva y después lo que quiero hacer. Y lo testeamos. Ahí está. Se pone en verde. Es que pasó. ¿Qué problemas tiene? Bueno, otras cosas. Bueno, pasó el test. ¿Cómo podemos testear? Podemos testear de esta forma, que testeamos este test solo. Podemos testear la clase, que testea todos los que estén dentro de la clase. O podemos testear todos los del proyecto desde acá. Maven, el proyecto, ciclo de vida o life cycle, test. Testeamos de acá todo el proyecto. Y ahí te dice que lo pasó. ¿Se entendió esta parte? Porque creo que es la más avanzada. ¿Cómo podemos testear? De 3 formas. Podemos testear. Ahí está. No estaba modulando bien. Podemos testear un test en específico, toda una clase
o todo el proyecto. El test en específico, desde el puntito verde a la izquierda del test, testeamos ese. Con el puntito verde en el donde arranca la clase, testeas toda la clase. Y desde la izquierda, donde dice Maven, entramos en el nombre del proyecto, entramos en Life Cycle o ciclo de vida, y después le damos a Test, y ahí nos ejecuta todo. Profe, acá un compañero en el chat pregunta por qué lo creamos de tipo socio y no de tipo socio vitalicio. Se puede crear, pero lo que podemos hacer así es crear otro tipo de socio, por ejemplo, new have file, socio, ¿cómo se llama el otro? Esto ya no. Estamos acá. Socio común. Y les ponemos que solo herede. Extends socio. Al igual que el socio vitalicio. No tienen nada de raro. Si venimos acá y nosotros cambiamos de socio vitalicio, vamos a hacer lo mismo de vuelta acá, pero cambiando el tipo de socio. En vez de poner socio vitalicio, le ponemos que ahora es socio común. No hace falta el acá. ¿Qué va a pasar? Te va a dejar. ¿Por qué? Porque vos acá, cuando lo pones así, vos estás diciendo guardame un espacio en memoria para un socio o todos sus tipos de hijos. Entonces puedes guardar un socio vitalicio, puedes guardar un socio común en el mismo espacio en memoria. Si vos en cambio pones socio vitalicio, cuando querés guardar un socio común en el mismo espacio en memoria no te deja. Porque puede guardar un socio vitalicio o algún hijo. Ah, ok. Por eso es que lo puse así. Para poder mostrar que así también funciona. Pasó el test, no tuvo error. Es más, vamos a ponerlo en dos separados. Vamos a crear socio 1. Y esto es un atributo de la clase. Entonces acá ponemos este y hacemos otra donde testeemos el otro para que estén por separado. Vamos al segundo. Tenemos como atributo de la clase socio. Ya le dijimos que guarda un espacio en memoria para esto. En el primer test creamos un socio vitalicio y probamos el método. En el segundo test creamos un socio común y probamos el método. ¿Qué podemos hacer? Testeamos uno, lo pasó. Testeamos el otro, lo pasó. Testeamos todo junto. Lo pasó. Podemos testear también acá y vamos a ver que sigue pasando todos los tests. Lo pasó. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, en vez de acá de socio, ahora lo cambiamos a socio vitalicio, ya nos está alargando la advertencia acá. Y cuando queramos correr el test, ya nos falla. Es un error común que a veces queremos cambiar entre clases hijas, pero la clase padre tiene que ser la misma. O sea, como que hay que estar atento a eso. Si no, lo que tenemos que hacer es, como decía el compañero, crear así. Y un socio común. Y esto igual funcionaría. Vamos a hacer borrar este. Voy a comentarlo. Si ahora lo testeamos, por más de que tenga el mismo nombre también, como está en dos
métodos diferentes, no hay problema con el nombre de la variable, aunque sea el mismo. Profe, lo que hacemos con la clase padre sería ahorrarnos escribir o crear cada uno de los socios por separado, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tienen los socios, es decir, en este caso la clase padre, tiene comportamientos que van a tener los socios comunes y vitalicios. Pero, por ejemplo, el socio común eh, ya no cobra 0 acá. Cobra 10, por ejemplo. Vamos a crearlo. También tenemos atajo para eso. Source action o acciones de código fuente. Sobreescribir o implementar métodos. ¿Qué método queremos sobreescribir? El get monto cuota. Y ya te genera una parte de código y vos pones acá lo que querés que haga. En este caso devolvería lo mismo que la clase padre. Y si le pongo más 1, el socio común devolvería 1 más que lo de la clase padre. Si vamos al test, socio común dije, ¿no? Sin el común. Ponemos acá en el común que en lugar de devolver 0 devuelva 1. Estaría pasando. Este seguiría pasando. Y no cambiamos mucho, solo cambiamos en el socio común el precio. Si acá le damos 0 va a fallar. ¿Por qué? Porque dice que espera 1 y no 0. Esto podríamos seguir teniéndolo a pesar de que sean socios. Porque el método es el mismo. Ninguno de los dos fallaría. Pero si nosotros le creamos un método específico, vamos a poner pagar el doble. Devuelva un integer. Pagar el doble. Que devuelve el doble de, y vamos a poner en la clase padre super.getMontoQuota. Llamamos a la clase padre, pero no se llama igual. Entonces es un método diferente. Por lo tanto, si nosotros queremos usar este método desde la clase padre, no vamos a poder. ¿Cómo es esto? Si yo acá, en vez de getMontoQuota, bueno, en este caso se va a poder porque es 0. Se puede multiplicar, pero vamos a ponerlo en 1. Este quedaría en 1. Bueno, y este tendría que dar en 2, porque es el doble de la clase padre. Pero si unimos acá socio 1 y queremos ver el método que se llama socio común, pagar el doble, socio 1 punto, y buscamos pagar el doble, o lo empezamos a escribir, pagar el doble, no aparece, porque es un método específico del socio común. El padre a este método no lo conoce. Por más de que hayamos creado un socio común, porque acá cuando hicimos un new, creamos un socio común, como acá el espacio reservado es para un socio, no podríamos acceder. En ese caso sí tenemos que crear un socio común, y ahora sí nos aparecería. ¿Se entendió esta parte? Creo que es un poquito más compleja. Sí, profe. Si nosotros queremos acceder a un método específico de la clase que estamos instanciando y no a un método de la clase padre, tenemos que crearlo así, con el mismo tipo que en la clase que estamos instanciando. Si queremos que en algún futuro pueda cambiar de una clase a otra dentro del mismo padre, lo podemos crear con la clase padre.
pero vamos a perder esto de poder ingresar un método específico. Esto lo van a ver un poquito más en práctica cuando empiecen a ver los patrones un poco más adelante. Después, ¿qué tenemos? ¿Alguna inquietud con esto? Porque Yo tengo dudas respecto a los test, cómo crearlos, pero por el hecho, por ejemplo, si yo tengo dos clases que no es que una hereda de la otra, debería crear dos archivos, uno para cada test. test, claro. Por ejemplo, a ver. em, va, lo mismo que pasó acá. Uy, en cualquier lado abrí. Acá. Nosotros usamos el package para que quede más ordenado. ¿Qué pasa? Con los tests pasa lo mismo. Podemos tener todos los tests acá de todo el proyecto en uno solo. Sería como un main de test. Tenés todo en uno solo. No quedaría organizado, porque cuando querés correr los tests te va a fallar y tenés que revisar como 200 líneas de código. En cambio, si lo tenés dividido en archivos, vas a decir, el test me está fallando en el socio. El test me está fallando en el socio común. Sí, por No, ejemplo, si creo otro que sea empleado, que no tenga nada que ver con socios, para hacer los test de empleados debería ser otro archivo empleados.java, pero que sea de test. claro, mira, ahí lo creamos, empleado, por ejemplo. Vamos a crearle un método que sea un nombre nomás, para que devuelva el nombre. String nombre. Y acá creamos el getter. Vamos de vuelta, clic derecho, source action, acciones de código fuente, crear getter y setter para el nombre. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a crearle el test a este empleado. Source action, acciones de código fuente, generar test, y ahí te da el mismo directorio donde está creado el empleado y le agrega la palabra test al final. ¿Qué vamos a testear? El nombre. Y nos creó, como acá tenemos socios y después empleado suelto, tenemos socios y empleado suelto. Y tenemos los dos tests por separado. En este vamos a testear todo lo que sea el empleado, en este lo de los socios. Podríamos tener también un específico, un test para socio común, un test para socio vitalicio, un test para socios en general. O sea, la idea es tener uno por cada clase para que a la hora de testear sea más específico. Yo sé que en los parciales a la mayoría no le da el tiempo e intentan meterlo todos en clases generales, porque quieren terminarlo y llegar con los tests. Entonces, háganlo como se sientan más cómodos, como les dé el tiempo, pero lo ideal sería tenerlos por separado. Listo, gracias. ¿No? ¿Alguna duda más en cuanto a estos tests? Una pregunta. Sí, Si vos abrís acá el Jacoco, por ejemplo, te va a tirar paquete por paquete, socio Java, socio común, socio vitalicio, o te tira un socios, porque lo metiste dentro de un package. Un socios en general y te dice si está al 100% testeado. bueno, vamos a hacer un test acá de del getNombre, y ahí vemos cómo queda con Jacoco. Vamos a crear un empleado. Igual, new empleado. Y vamos a poner Juan.setNombre. Vamos a ponerle acá empleado 1 para diferenciar qué es cada cosa. Este es el objeto. Este es el nombre. Bien. Vamos a testear. Hacer equals. Y le ponemos que espero que se llame Juan. Empleado 1. Y getNombre. En este caso está funcionando correcto. Para poder ver lo que da Jacoco, no podemos solo ejecutar el test ni la clase, tenemos que ejecutar todo el proyecto. Entonces tenemos que venir acá donde dice Maven,
nombre del proyecto, life cycle o ciclo de vida y a test. Tenemos que bajar hasta test, ejecutarlo. Una vez que se ejecutó, vamos a cerrar esto para que sea un poquito más, se va a crear en la carpeta target una carpeta que se llama site o site. Dentro de esta se creó Jacoco y tenemos uno que dice index.html. Hay una extensión que yo utilizo acá para Visual Studio, que es el Live Server, para tocar dentro de index y después darle a Go Live y que ya me aparezca en el navegador. Si no, lo que pueden hacer es ir al proyecto, buscarlo donde lo tienen guardado. En este caso dijimos, ejemplo, relaciones, target. Creo que acá no se ve, que es muy chiquito. ¿Se puede agrandar la letra? No. Target, site sería y index. Claro, site, Jacoco, index. Le damos doble clic y lo creo. Podemos hacerlo de las dos formas, de las que nos resulte más cómodo. Yo lo hago con la extensión porque me resulta más sencillo que ir y buscar todo en el archivo. Después, una vez que están acá, se creó después de la carpeta test, se crean las carpetas. ¿Cuál es la carpeta test? Esta que tenemos al principio. Se creó toda esta carpeta, en realidad después de Java se crea AR, Edu, Nauro, Objetos 2 y después lo que hicimos nosotros. Por eso vamos a ver, si venimos acá es AR, Edu, Nauro, Objetos 2 y después tenemos acá el test de empleado. Se testeó el nombre, la creación de un empleado. Si ahí te muestra todo lo que se testeó. Después tenemos el main, que no se hizo nada, por eso no se testea nada. Es más, por lo general lo borramos el main porque no lo utilizamos. Vamos a borrarlo de acá. Después tenemos el de socios. Y dice que testeamos el socio vitalicio al 100%, porque no tiene nada. El socio común, testeamos el get monto cuota, pero no testeamos ni retirar libro ni pagar. Y el socio común, probamos instanciar uno y el pagar el doble, pero el get monto cuota no, porque es esto que ahora borramos, que quedó solo uno de los métodos. Ah, perfecto, lo separa en cuantas, así sea una estructura que pertenece a socio y dentro de socios tengas las carpetas, digamos los directorios, el árbol de directorios, te va mostrando una por una. Está bien, o sea, te lo organiza acá también, no es que, ok, Claro. quedó bárbaro. Entre más organizado lo tenés es mejor, porque encima te dice qué test te falló cubrir. En este caso faltó cubrir el get monto cuota y te dice qué parte, esta. Si en en una parte del código tenés un if y respondiste con solo la opción verdadera, te va a hacer testear la opción falsa también. Y te va a decir cubierto acá 1 de 2. O sea, como que tiene Claro. un montón de cositas copadas el Jacoco que los ayuda a ir viendo qué tan testeado está su código. En este caso está en un 69%. Sí, porque a veces tiramos código a los perros de testeame esto, testear otro, testear otro, y al final hay una parte que no testeaste, no te estás dando cuenta y no fuiste por ese otro camino del if, ponele, o el último paso de un while, qué sé yo. Claro. Y sí. Ok, bárbaro, bien. Bueno, ¿alguno más con alguna otra duda de esto, del Jacoco, de los test? Vamos Bueno, vamos a cerrarlo acá y volvemos. ¿Qué otras cosas se pueden testear? Porque también es En eso el algo chat pusieron una pregunta. Uy, Si no. siempre se usa el assert equals o hay otros assert. Justo eso iba a contar. Hay más tipos de assert. Vamos a crear un test cualquiera acá para mostrar los otros assert que hay. KLR. Ahí está. Tenemos el assert equals, el assert not equals,
que es cuando queremos asegurarnos de que algo sea diferente a otra cosa. Por ejemplo, si queremos que 0 y 1 no sean iguales, es algo pavo. ¿No son iguales? Sí, bueno, entonces está bien. Paso la prueba. Otro, assert, no me acuerdo si es dato true. Assert true es si algo que le pregunto es verdadero. Por ejemplo, podemos poner una condición: 3 es mayor que 1. Y nos va a pasar. Vamos a comentar este, que ya lo sé. Después tenemos el assert false, que es similar al assert true, pero es justo el opuesto, digamos. 3 es menor que 1. Tenemos un assert que vamos a trabajar más adelante, que es el assert throws. Como para las excepciones, ¿no? Claro, esto lo van a trabajar después. Cuando llegue el momento nos enfocamos, pero para las excepciones, que son errores posibles que pueda haber en el código, que ya lo estamos contemplando, se trabaja de esta forma. ¿Qué más? Bueno, hay diferentes tipos de assert. Después, si quieren, pueden meter mano ahí, poner la palabra assert e investigar todos los que hay. Por lo general están sobrescritos la mayoría, porque en este caso evalúan tipos de datos, por ejemplo los long, después los short, pero es uno verdadero y uno... no, uno verdadero. Uno esperado y el otro es el que le mando. Podemos agregar un mensaje al final. O sea, hay un montón de cositas acá interesantes. Y hay material también sobre los assert en el PDF que les compartimos. Lo tienen por acá. Si quieren lo podemos usar ahora de apoyo para ver esto de los tests. ¿Dónde está? Métodos, instructores, listas, test. Acá. Este material está bueno, me lo dieron en un curso. Habla de los tests unitarios, qué son y demás. La herramienta JUnit, que es lo que usamos para testear. Te da ejemplos de una estructura básica de un test. Esto ya es cuando quieran más meterse en el mundo de los tests e interactuar. Hay mucha información. ¿Cómo se escriben los tests? Bueno, la nomenclatura, que se escribe con camel case. Se puede escribir también con... ¿Cómo se llama este? Con snake case. Está bueno. Hay diferentes formas. Nosotros por lo general utilizamos el given when then. A veces lo ponemos todo junto, pero la idea es, dado unas condiciones, que serían las precondiciones, cuando sucede tal cosa, entonces por consecuencia se da tal otra. Es el que usamos por lo general, o si no, lo creamos así. Un nombre básico y después agregamos un display name explicando realmente lo que hace el test. Sería algo así. Estamos acá. Ponemos @display name. Y evaluamos si se guarda correctamente. Uy, qué mal que escribí. El nombre. Ahí puedes escribir sin necesidad de estar pensando tanto en el camel case y demás. Y a la hora de testear, te tiene que aparecer ahí el nombre. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Los diferentes tipos de assert. Tenemos el assert equals, assert not equals, assert true, assert false, assert null, cuando queremos que algo devuelva nulo, not null, que no devuelve nulo.
assert same, que son similares, not same. El same hace referencia a que dos espacios, dos variables apuntan al mismo espacio en memoria. Después, el not same hace que son dos objetos diferentes, es decir, dos instancias. Por más de que tengan el mismo nombre, son dos objetos diferentes. Bueno, acá compara arrays, o sea, hay muchas cosas para travesear. Podemos darle mensajes personalizados de error, que es lo que les había nombrado hace un rato, al final agregar el mensaje. Y esto es algo importante que vamos a ver en la materia, que se intente respetar lo que es el formato. Uy, se ve muy cerca. A la hora de generar los tests, que sea AAA, que es Arrange, Act, Assert, es decir, que tengan una parte, digamos, la preparación del test, la segunda parte sea la ejecución y la tercera que se comprueba que funcione. Por ejemplo, en este test están testeando que dos números den como resultado otro. Entonces, en la primera parte se ponen los dos números que se van a sumar. En la segunda parte se hace la suma y en la tercera parte se comprueba que realmente sumó correctamente. Arrange, Act, Assert. Después está el otro formato que también usan, que no sé si está acá. No lo pusieron. Que es similar, que es el given when then, que es el que nombraba hace un rato, que también quiere lo mismo. Dadas estas precondiciones, cuando hago esto, entonces se cumple esto. Es prácticamente lo mismo, pero es una forma diferente. Por eso cuando los profes les vayan a corregir van a poner si se respetó AAA o GWT. ¿Qué más? Tenemos ¿cómo se llama? Anotaciones que son para agregar antes de los tests, para métodos que se ejecuten antes o después de hacer un test y demás. Esto no lo vemos mucho, pero es interesante si a alguno le gusta y quiere indagar. Y después tenemos test repetitivos, test con parámetros que le enviamos, test sacando datos de archivos. O sea, esto ya es más avanzado, no lo vemos en la materia, pero si a alguno, como digo, les interesa los test, puede indagar en esto. Hasta acá. Gabriel, ¿te hago una pregunta? Sí, ¿El archivito ese que estabas compartiendo está subido en la página de la materia? está dentro del PDF que habíamos usado la semana pasada. En el de Woloka Java, cuando llegas a test, aparece. Ah, joya, muchas gracias. No, nada. Una consulta. Sí, Cuando empezaste con el tema de socios, te copiaste un POM de acá y lo llevaste y lo pegaste allá. ¿Por qué precisamente ese y por qué te funciona en tu archivo? O sea, ¿qué es lo que tuviste en cuenta para decir, bueno, voy a elegir este POM? ¿Por qué sabías que tenías que agarrar ese POM? ¿Y qué es lo que te trajiste en realidad? ¿Por qué importaste ese POM? O sea, ¿por qué te copiaste ese POM? ¿por qué copié ese POM? Muy buena pregunta. Yo lo hice de forma automática porque es uno que vengo utilizando siempre, pero es el POM que utilizamos en lo general en la materia. Si lo vemos acá, vamos acá al POM. Es una parte que hay que agregarle. Bueno, acá me olvidé de cambiar esto de 17 a 21. Que es, en el POM tenemos una parte donde detallamos la versión de JDK que utilizamos, para que coincida con lo que tenemos instalado. Si es menor no pasa nada porque al tener la 21 y querer usar la 17 no hay problema. Pero si tuviésemos la versión 8 local y acá decía 17 no iba a funcionar. Después, ¿qué es lo que me traje? Me traje desde acá, desde dependencias hasta abajo, hasta acá. Me traje lo que es JUnit,
que es esta herramienta, esta librería que utilizamos para testear. El plugin que utiliza Maven para enlazar ahí con las pruebas. Y después el plugin de Jacoco, que es esta parte que genera el archivito de este index y demás. Está bien. Ahora yo pregunto, Sí. yo me genero un coso de 0, ¿no? Sí. O sea, cuando ustedes me lo dan de aceptar la asignación, ya me viene el POM, bárbaro. Pero cuando yo lo hago desde 0, ¿por qué no se completa el POM automático y por qué yo debería agregar esas cosas o tenerlas en cuenta? O sea, ¿cómo hago para darme cuenta que la tengo que agregar? Porque si no, no me va a andar. O sea, cuando voy a tirar el Jacoco no va a andar, cuando voy a hacer eso Exacto. que dijiste vos del JDK tampoco. Mira, si querés lo borramos ahora. Lo cortamos. Sí, sí, no va a andar, no lo creas solo, eso es lo que yo digo. Cuando me acepto la asignación del GitHub, sí, porque me viene el POM que ustedes me dan. Claro. Pero ¿qué Pero, pasa? Porque nosotros cuando creamos este proyecto, lo creamos con un sin arquetipo, es decir, sin estructura de carpetas. No estamos diciendo para qué está destinado, entonces no sabe qué herramientas darte. ujú, Y una vez que nosotros le pasamos esto, ya sabe que vas a testear, que lo vas a querer probar y demás. Porque si no, dice, bueno, va a ser un proyectito para resolver tal o cual cosa nomás, no lo va a testear. Si Ok. nosotros en el arquetipo ya le detallamos el que queremos, ya te arma una mejor estructura. Como en la materia no estamos enfocados en ver arquetipos ni estructura de proyecto, se los damos ya hecho nosotros y le decimos que ahí no usen. ¿Por qué? Ah, eso iba a mostrar y me colgué. Cuando nosotros no tenemos acá las dependencias estas de JUnit, ¿qué pasa? Como ya lo teníamos avanzado, empieza acá a fallar. ¿Por qué? Porque le decimos que importe JUnit para testear, no testearía. Esto si le das a correr, falla. No sabe de dónde sacar ni cómo testear. Ujú. Y otra cosa que se da es que si vos venís acá y querés generar el test, ponele este vitalicio que no lo hicimos, vamos a las acciones de código fuente y no te aparece. Te dice, no encontramos una librería para test en tu espacio de trabajo. Por favor, agrega alguna. Claro. Entonces tendrías que agregarla sí o sí en el POM después. Te vas a dar cuenta a medida que lo vayas haciendo que te va a decir, che, querés agregar test, pero ¿de dónde saco la información? ¿Cómo lo testeo? Porque JUnit no es la única herramienta para testear. Hay diferentes No, no, no. versiones, hay Ujú. otra que se llama TestNG. O sea, hay que está metido en el mundo de test, conoce diferentes herramientas para utilizar y demás, que como digamos el test es una parte muy específica dentro del desarrollo, no venía incluido ya a la hora de crear un proyecto de cero. Bien. Así que sí, el POM nosotros utilizamos uno de ejemplo que ya teníamos de antes. Ponele, este material no estaba creado, el de Woloka Java. Lo que hacíamos nosotros era ir y buscar por lo menos yo, buscar alguno de los archivos de POM de otro proyecto que ya hice, copiarlo y traerlo. Y era medio engorroso tener que ir a GitHub, buscar algún proyecto que ya hice, buscar el POM, copiarlo, traerlo. Entonces, lo que ahora se me ocurrió, dije, claro, si ya tengo el material y lo estoy pasando ahí, aprovecho y lo copio de ahí. No es que tengo que ir y buscarlo, revolver todo para encontrarlo. Claro. Eh, bueno, y acá tenemos un ejemplo de cómo quedaría, porque ahí está hecho dos veces. Este es cómo debería quedar más o menos. Si prestas atención al detalle, te aparece estos datos que vos ya lo tenés en tu POM. Hasta acá. Hasta acá están en los... Ah, sí, sí. Lo otro estás agregando las dependencias nada Claro. más. Y en el otro archivo que usé yo es el que agregás desde acá. Son dos archivos que pasé. Uno es cómo quedaría y el otro es desde acá, desde dependencies hasta build. Que si entro acá, son dos diferentes Copia archivos. solamente las dependencias y chao. Claro, en este están solo las dependencias para pegar y el otro es un ejemplo de cómo se ve. Este es cómo se ve en general. Mm. Así que, bueno, eso sería más que nada para poder testear.
Eh, ¿Alguien con alguna duda respecto al tema? Una consulta ya que estamos en test y Sí, te vas a ir a otro lado. Si cambia algo en tiempo de ejecución, ¿no? Que ponerle que algo que valía 2, de repente ahora vale 5, ¿no? sí. Y en el test vos habías dicho, bueno, esto tiene que valer 2. ¿Cómo haces para capturar, digamos, lo que después tenía que valer para que el test te diga, bueno, pero en determinado tiempo vale otra cosa? Porque vos el test lo haces estático, o sea, lo prueba en un momento determinado. Pero si vos le tenés que decir, probámelo cuando valga 5, porque cambió en momento de ejecución, no sé, porque un usuario entró, hizo una cuenta, o porque, no sé, porque capturó un error, no sé, como para capturarlo y decir, bueno, lo pruebo en este momento, no cuando yo lo quería probar. No sé si me expliqué. Claro, lo que tenés que hacer es armar un test un poquito más específico. Por ejemplo, querés hacer un test que te devuelva un mensaje cuando es 5. Vamos a hacer un ejemplo acá. No, un poquito menos para que no sea tan largo. Cuando es 2, por ejemplo, cuando i valga 2, eh, y ahí pones el láser. Ah, lo haces recorrer vos, claro. Entonces, cuando pasa algo en el programa, ahora te entiendo, sí, sí. Claro, y poner ejemplo que tenés agregás acá, recorrer una lista. O sea, cuando dentro de la lista pasa esta condición y ahí le metes el láser. Acá dentro de los láser puede haber lógica, no es que solo se testean métodos. Podés tener lógica siempre y cuando esta lógica te ayude a resolver lo que estás testeando. No es para que funcione tu código, sino es para testear el código. Entiendo. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, querés crear 3 personas que se llamen Juan y no vas a poner set nombre Juan, set nombre Juan, set nombre Juan. No, pones un bucle de 3 y crear Juan, crear Juan, crear Juan. O sea, lo haces un poquito más rápido. Se puede agregar esto, un for y cosas así. Bien, genial. Uy, me pasé. Ahí está. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Qué pasó acá? Creo que habías desactivado el POM. Puede ser. No está. Dice... No se puede encontrar el método hacer not equals. Para el ejercicio de esta semana deberíamos hacer los tests, ¿no? Sí. Mm. Y de la semana anterior también. No, pero si quieren practicar, podrían. Ok, Todo lo que gracias. hagan de más en cuanto a lo que van aprendiendo es beneficio propio. Si ya van, qué sé yo, haciendo 10 ejercicios y aprenden algo nuevo que lo podrían haber aplicado en los anteriores, no es obligatorio que lo apliquen. Pero si lo quieren aplicar para practicar ustedes, mejor para ustedes. Porque a la semana siguiente se va a ver un tema nuevo. Y si el tema de la semana anterior ya lo tenés practicado, el tema nuevo no va a ser dificultad como para aprender 2 cosas a la vez. Ya aprendiste el de la semana pasada mejor cuando practicaste por tu cuenta. Bien. Desde ese punto, si lo quieren hacer, hagan lo que crean conveniente. Bueno, hicimos lo que era herencia. Ahora nos quedaría ver lo que serían las interfaces. Vamos a crear acá un nuevo package. Voy a llamar seres vivos. A ver si me deja con el... No, no me deja el guión. Un bajo. Sí. Funko. Ah, Funko. Bien. Vamos a tener un perro. Ah, lo creé diferente esta vez. New file. Una persona. Y vamos a tener... El ejemplo que ya he dado es una interfase. Que sea... ¿Cómo es que se escriben?
comunicable. Hay diferentes convenciones para lo que es nombres de interfaces. Por lo general, o terminan con la palabra ble o arrancan con la letra i, para demostrar que son interfaces. Como hicimos el otro día con iPlan. Claro. Se puede usar cualquiera de las dos, o agregarle el ble al final o la i adelante. Con la i adelante es un poquito más sencillo porque no tenés que rebuscártela pensando un nombre raro. Bueno, tenemos que la i-comunicación, habíamos dicho en el ejemplo hace un rato, que era para la forma de comunicarse de los perros y las personas. En este caso, ¿qué va a hacer? No hace falta declarar público, pero si quieren lo pueden declarar, porque por defecto es semipúblico en las interfaces. Entonces tenemos que agregarle ¿qué va a devolver? En este caso, como va a ser comunicarse, vamos a devolver un string y vamos a crear el método comunicarse. No va a decir nada. ¿Quién va a comunicarse? ¿Quién va a aplicarlo? El perro. Así que vamos a implementar y comunicación. ¿Qué pasa? Cuando implementamos una interfaz, ¿qué hace? Nos obliga a aplicar, a implementar estos métodos que tengamos acá en la interfaz. Por eso tira acá la alerta. Si leemos la alerta dice perro no es abstracto y todavía no sobrescribió el método abstracto comunicarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar métodos sin implementar. Ahí ya deja de tener la alerta, pero ¿qué te hizo? Te generó la sobrescritura del método. El override, comunicarse, y acá tenemos que agregar nuestro código. ¿Cómo va a comunicarse? El perro va a decir wow. Pero ¿qué pasa? La persona también se va a tener que comunicar. Entonces implementamos y comunicación. La persona también tiene que comunicarse, también tiene que hacerlo. Entonces tenemos que implementar los métodos. De vuelta. Agregamos acá. Return y que devuelve hola. Ya tenemos que tanto el perro como la persona implementan el mismo método, pero no son del mismo tipo, digamos, porque no heredan de una clase superior. ¿Qué hicieron? Implementaron la i-comunicación. A su vez, puede haber otra implementación a la vez que el perro comparta con otro animal y no tenga nada que ver con la persona. Por ejemplo, podemos crear otra interfaz que sea, a ver, new file, qué sé yo. Bueno, no se me ocurre ahora nada. O sea, Ya. un dato. Hay una pregunta que yo. A ver, Sí, yo decía. ¿Por qué elegiría una interfaz y no una, por ejemplo, una clase padre, en este caso? ¿Cómo me doy cuenta? Y si es absolutamente necesario. O sea, ¿qué pasa si yo termino haciendo una clase abstracta? Ponele y heredo en hijos. ¿Está mal hecho? O sea, ¿esta es la forma óptima de hacerlo y por eso la elegís? ¿O es absolutamente necesario que hagas una interfaz y no una clase con herencias? buenísimo. Por ejemplo, a ver,
nosotros en este caso es solo con la comunicación, parece algo muy sencillo. Pero podríamos tener, en vez de una persona, tener algo más específico. A ver, qué sé yo, comerciante. Y el comerciante va a heredar de la persona, ¿no? Y si yo quisiera también heredar, en vez de esto que sea una interfaz, que fuera, qué sé yo, a ver, que acá no lo implemente. Tenemos que borrar estacionar, tirar alerta. Tuviese que heredar de dos cosas a la vez, por ejemplo, que la comunicación sea una clase abstracta. Común. Claro, no permite una herencia doble digamos, de dos padres, ya te entendí. Claro, eso es. Sí, ahí está. La interfaz te hace la estructura y te permite tener un montón de interfaces, y en cambio la herencia te obliga a tener una sola. De dónde heredás únicamente. Claramente. Entendí. A ver, quizás hay alguien que todavía no. Uy, este no era. Comunicación. Esto. Control C. No hace falta. Vamos a ponerlo igual. ¿Qué es esto? No. Comunicarse. Y creo que. No. ¿Por qué no me deja? Ah, porque es abstracto. Ahí está. Si tuviésemos el comerciante a la vez que quiera heredar de comunicable, no te deja. No se puede en Java tener más de herencia múltiple, digamos, no se puede más de uno. Pero lo que sí se puede hacer es implementar a la vez una interfaz. Y ponemos lo de comunicación. ¿Por qué? Porque ahí adquiere, ¿cómo se llama? Atributos y métodos. Atributos y comportamientos de la persona y comportamientos de lo que sería la i-comunicación, en este caso. ¿Por qué? Porque acá vemos tal cual es lo mismo. Porque la clase abstracta en este caso no tiene atributos ni nada, la interfaz tampoco. Funcionan de la misma forma porque te obligan a sobreescribir el método. Es más, no sé por qué acá no me está obligando. Ah, porque la persona ya lo tiene acá. Bien, ahí está. Te obliga a sobreescribir el método. Porque no está sobrescrito ni en la clase padre ni... Entonces, las interfaces son buenas para lo que sería como la herencia múltiple. Te obligan a escribir comportamientos que tiene que tener tu clase. Format, ahí está. Y va a llegar un punto que estoy programando, no me di cuenta, lo declaré como una clase. Y lo vengo haciendo, y va a haber un punto en donde solito voy a decir, no, esto tiene que ser una interfaz. Claro. Porque tiene que... Te das cuenta de que son solo comportamientos que no tienen atributos. Es como que, me conviene porque lo puedo aplicar acá, acá y acá. En la materia se va a utilizar bastante lo que son interfaces y clases abstractas. No sé si ya empezaron a ver los patrones de diseño. Entonces les va a ser muy sencillo relacionarlos. Las interfaces las utilizamos por lo general en lo que es el strategy, se puede utilizar en el polimorfismo. Como que está muy bueno.
Eh, ¿Qué más? Y bueno, esto es lo que sería más o menos el ejemplo de lo de interfaces y lo de herencia. Después, lo que les decía de... ¿Cómo es? Ah, no, ya lo dije antes. Eh, También se puede testear. O sea, lo que les queda ahora es más que nada practicar, ir viendo lo que enseñaron los profes, repasando. Las clases los viernes en principio van a estar grabadas, así que si no llegan los jueves a ver algún tema, se pueden conectar a ver la repetición de la clase de los viernes. O sea, la idea es que repasen, que aunque les cueste, pregunten, que no hay problema, que para eso estamos para ayudarlos. Porque más que nada ahora que está esto de la inscripción responsable, que si después de 3 4 faltas seguidas los dan de baja para el próximo cuatri y no lo dejan anotarse en algunas materias, tengan cuidado con eso. Si es un tema de fuerza mayor y no pueden venir a la materia, bueno. Pero si es por un tema de aprendizaje, no duden en hablar con los asistentes, con los profes, con quien sea necesario, porque estamos ahí para darles unas manos y ayudarlos. Em, ¿Algo más que quieran repasar, ver de esto? Mm, Puede ser que sería un mixin de otros lenguajes. Desconozco lo que es un mixin, así que no te sabría decir. Bueno, si no hay dudas, inquietudes, los libero. Eh, le iba a preguntar Sí. si hoy toma lista o... Ah, buen dato. Ahí les paso un formulario y me había colgado. Gracias por hacerme acordar. Este no es, este en el otro. Eh, Ahí ya se los paso. Estoy corrigiendo unos detalles para que sea el de la fecha y no se me superponga con el otro. $18. Publicar, cortar, copiar. Ahí está. Estamos en el Meet. ¿Cómo me doy cuenta? Leyendo los ritmos y los ejercicios, que eso sería una interfaz y no una clase. En principio te das cuenta cuando es herencia, porque ya los ves muy relacionados. Cuando es interfaz te vas a dar cuenta porque hay métodos y comportamientos que se repiten entre clases, que quizás las clases no tengan nada que ver, pero se parecen mucho la forma de nombrarse, lo que reciben y demás. Entonces ahí te conviene implementar una interfaz. Más que nada por eso te das cuenta, porque tienen una forma de comportarse similar, aunque sean totalmente diferentes, que vengan de diferentes lugares. Después hay una forma de darse cuenta que es, ahora cuando vemos los patrones de diseño, hay una forma de que se comunica el patrón, tiene como una lógica ahí en la teoría, que cuando la interpretas decís, ah, en este lugar se usa tal patrón y tal patrón necesita, qué sé yo, de una interfaz, necesita de una herencia, necesita de esto, necesita del otro. Y vos decís, ah, te pones a analizar y decís, bueno, en este caso esta sería la interfaz, en este caso este sería la clase padre, en este sería... O sea, a medida que vayamos avanzando con la materia, van a ir
encontrando esos detalles y los van a ir reconociendo de forma natural. Bueno, ahí ya les pasé el link. Ustedes dirán si tienen alguna consulta más, algo que quieran resolver, no sé, instalaciones, algo que haya quedado la semana pasada. De mi parte no sé el resto, pero Gracias, profe. Buenas Quedó tardes. Gracias, claro. muchas No, de mi gracias. parte tampoco. Muchas Eh, gracias. Buen fin de. Buen fin de para todos. Buenas tardes. Buen fin de. Gracias, Gabriel. No hay nada. Buen fin de. Buen fin de. Muchas gracias, Gabriel. A mí me quedó una duda, pero cuando subas la clase la vuelvo a ver en uno de los métodos que daba, justo pregunté, viste, vos preguntaste si habíamos entendido todos y dije sí, si lo podías repetir, pero se superpuso con la pregunta de otro compañero y no. Pero bueno, lo vuelvo a ver, porque vos lo habías explicado, yo necesitaba volverlo a ver porque me costaba, pero bueno, era uno de los socios que pagaba el doble, ese tipo de cosas. Pero lo vuelvo a ver en la clase, gracias. Como quieras, si no tenemos 15 minutos, todavía me pagan. A las No, 3. no, no, por favor. Bueno, dale, no hay problema. Gracias. Bueno, chicos, los dejo. Ahí cierro ya la llamada. Los dejo libres. Dale, gracias. Buen fin de, profe. Nos vemos. Buen fin de para todos.